Gracias, diputado Suazo, por acompañarnos. Nosotros somos parte del colectivo Muníes, del movimiento Muníes, no sé qué quieran poner, pero somos Muníes, Músicos Unidos de El Salvador. Somos un grupo de artistas que al inicio de la pandemia comenzamos a encontrarnos para poder compartir soluciones inmediatas a la emergencia alimentaria que había en el país y específicamente para intentar cubrir a nuestros compañeros y compañeras y que a partir de ahí comenzamos como a juntarnos para tomar decisiones y comenzar a hablar de temas que era muy importante, ¿no? Abordar sobre nuestro futuro, cosas que estaban pendientes desde hace muchos años y que ahora pues se volvieron ya un tema que tenemos que abordar frente a la emergencia, frente a la pandemia y de cara al futuro, ¿no? De lo que va a ocurrir en este 2021. Todavía no hemos llegado al punto en el que volvemos a un nuevo cierre, pero sabemos que hay posibilidades latentes, ha ocurrido en todas partes del mundo, puede ocurrir en El Salvador, así que decidimos también, como frente a las nuevas elecciones de diputadas y diputados, sentarnos, platicar y escuchar y conversar y proponer también con diferentes candidatas y candidatos de diferentes partidos para poder escuchar y conocer de manera plural y amplia qué es lo que se propone para nosotros y también compartir las ideas que tenemos, lo que nosotros queremos para nosotros y cómo vemos el futuro y cómo vemos la realidad actual. En la mesa hay músicas y músicos de diferentes géneros que hacen diferentes cosas, estudiantes, productores, músicos de oficio, personas que nos dedicamos a este bello arte y que estamos en eso, ¿no? Viendo cómo nos articulamos, aprendiendo a articularnos también porque es un proceso y descubriendo fronteras nuevas de lo que podemos hacer juntas y juntos. Sí. Le quiero ceder la palabra a Fran Galvez, que es, digamos, que la persona que comenzó a juntarnos a través de un chat así de manera loca, pero súper oportuna para que comenzáramos a buscar cómo articularnos y compartir. Así que, Gracias, Frank. Gracias, Víctor. Gracias de verdad por la oportunidad a los compañeros y las compañeras. De verdad que un fuerte abrazo porque hemos hecho este compromiso de todos. Estamos aquí por un compromiso que tenemos. Ya el sector vivía en una condición precaria, pero digamos de que con esto que pasó se nos cayó eso encima. Si nadie hacía nada, pues si por un lado no respondían los diferentes actores, pues había que responder nosotros con nosotros. Eso nos llevó a la organización, a sumar ideas, a sumar diferentes puntos de vista y a partir de eso pues nace todo eso con ese objetivo. Y pues bueno, aquí hay gente que ha viajado internacionalmente, tienen reconocimientos, artistas. Esa es nuestra función, estar aquí por el arte, estar aquí, pararnos con ese sector. Ese es lo que nosotros estamos buscando, que se nos den todas esas garantías y por eso nosotros nos acercamos, ¿verdad?, al Estado, ¿verdad?, para conversar con él, para conversar con las diferentes instituciones, para que nos vean que nosotros somos un sector que funcionamos, que tenemos vida, que no estamos aquí como invisibilizados, sino que estamos diciendo aquí presente. Esa es parte de este proceso que se llama Muníes. Sigue en un proceso de diálogo, ¿verdad?, entre nosotros mismos. Estamos reuniéndonos constantemente, hablando con diferentes gente, diferentes tipos de pensamiento. O sea que no buscamos favorecer una línea de pensamiento, buscamos favorecer el sector. Entonces, en ese sentido, pues, estamos en esa gestión. Yo creo que puedo hacer la primera pregunta. Y fíjate, Víctor, y vamos a empezar quizás como poniendo en contexto el tema que nos ocupa esta noche. Y una de las situaciones más convencionales, ¿verdad?, de la vida artística, siendo el oficio de la música, es el tema de la formalización de nuestra actividad. Entonces, yo recuerdo que en una ocasión conversamos sobre el tema del bendito decreto 150, creo que es, si no me falla la memoria y no falla el diario oficial, que es un decreto que desde 2003 está vigente para
de alguna forma, o como se veía en ese momento en la Asamblea Legislativa, beneficiar a las y los artistas con la exoneración de pagos de impuestos sobre la renta. El decreto dice específicamente grupos musicales y artistas. Entonces nosotros comprendemos de que nuestra relevancia, ¿no? como uno de los eslabones más activos y más productivos de la cadena productiva de las artes, nuestro impacto en la economía pues es evidente, y hay métricas en todas partes del mundo que lo comprueban. Y queríamos conocer esta noche las preguntas que teníamos preparadas con las compañeras y compañeros giran en torno a ese tema. El decreto acaba de vencer en octubre, si no me equivoco, 25 de octubre, y queremos saber, ¿no?, cuál es tu perspectiva sobre el tema del decreto, y queremos pues preguntarte cosas que tienen que ver con nuestra labor y cómo nosotros estamos vinculados a tu plataforma y a tu mirada de la música y las artes en ese sentido. Adelante. Bueno, fíjate que ese decreto surgió dentro de la Comisión de Hacienda y especial del Presupuesto. No fue que haya surgido en la Comisión de Cultura y Educación, que es, digamos, el espacio más ideal, sino que como se trata de exoneración de impuestos, pues se ve ahí en esa Comisión de Hacienda. Y surgió en el marco de que ya había vencido este decreto y que, pues, en medio de esta emergencia y esta crisis económica que ha sido producto de esta pandemia, ¿verdad? Entonces se valoró, o sea, que como ya había vencido, no se podía prorrogar, porque no se puede prorrogar algo que ya venció, sino que hacer un nuevo decreto, pero con el mismo contenido. Entonces era una propuesta, sí, muy buena, pues, pero muy, muy, muy limitada a lo que pues realmente necesita todo el sector. De hecho, en mi opinión, ni siquiera debería ser un decreto temporal. Ese tenía una fecha de caducidad, digamos, el 25 de octubre. Sí. Pero es que no es solamente en este tiempo de crisis económica en la que se debe tener una política clara, definida, ¿verdad? Hacia el sector, no solamente de la música, sino que los artistas en general. Pero eso fue lo que surgió en la mesa. Lamentablemente no hubo una propuesta ni por parte de diputados y diputadas, ni tampoco del Ministerio de Cultura, para abordar de manera, digamos, amplia o de una manera más integral los problemas del sector en el marco de la pandemia. Aunque los problemas del sector artístico no surgen con esta pandemia, sino que se agudizan. Se agudizan, correcto. Ajá. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que se tuvo con esta propuesta es que cómo definías el monto. O sea, ¿cuál fue el criterio para definir un monto? Prácticamente es solo traslademos lo que ya estaba y pongámoslo aquí un nuevo decreto, pero digamos que no hubo un censo. Muy bueno. Sí, todos esos elementos son importantes para entender que el sistema, el gremio, el sector, según la ideología y la visión de cada uno, tendrán diferente manera de llamarlo, pero para entender que nosotros, las músicas y los músicos, como trabajadores del arte y la cultura, ya estábamos en una situación de crisis, agudizada por un montón de cosas más. Entonces, ¿para dónde iba, digamos, tu mirada dentro de esta contingencia de que venía una nueva posibilidad de decreto y lo que se podía hacer con él? Sí, fíjate que, bueno, hay que tomar en cuenta que el arte y la cultura también son derechos humanos, ¿verdad? Entonces, indistintamente de las visiones que se puedan tener, pero es un derecho humano y el Estado debe garantizar estos derechos. Entonces, creo que aquí es importante que se tenga una visión integral. Yo les comentaba cómo había surgido esta idea de este decreto, pero fue algo, digamos, que surgió producto de que había vencido casualmente dentro de la pandemia, ¿verdad? Y hubo, obviamente, una preocupación de que se iba a vencer en medio de este tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es que se puso en la mesa la discusión, pero la verdad es que
debería ser el Estado, y digo todo el Estado, o sea, no solamente Asamblea Legislativa, también municipalidades, el Ejecutivo, todos, una política más amplia e integral sobre el tema artístico. Y pues ya que estamos en este rollo de la pandemia, creo que es importante que se aborde también problemas que son estructurales, que vienen desde antes, que no es únicamente producto de la pandemia. Por ejemplo, cómo se definió cuál iba a ser el monto de este decreto, nadie sabe. Bueno, al menos yo no lo sé y ni siquiera se discutió ahí en la comisión, sino que solo dejemos el mismo monto sin tener certeza de cuáles son los ingresos que puede generar ya sea un trabajador o una empresa cultural, ¿verdad? Artística, porque las hay empresas que están bien fuertes, ya están bien establecidas. Pero aquí deja también en evidencia una falencia que hay para las políticas públicas que se pueden hacer para el sector. Por ejemplo, es básico para hacer políticas públicas tener un registro, tener un censo de cómo está conformado el sector, cuántos músicos hay, cuántos artistas plásticos, cuántos de teatro, cuántos escritores, ¿verdad? Sí, de las distintas ramas, pero no se tiene. O cuántos hay en el departamento de San Salvador, en los distintos departamentos, cuántos es el nivel de ingresos. Todo eso es importante o cuántas son madres solteras, por ejemplo. Eso es muy importante para definir cuáles son las políticas, pero no se tiene. Aunque eso está en la ley que se aprobó y que entró en vigencia a finales del 2016, pero no se aplica. Sí, claro. Y eso, por supuesto, que es una crítica que se lleva de paso el gobierno anterior y este. Sí, claro. A finales del 2016, en la administración anterior, a partir de esa ley se creó el ministerio, y eso, por supuesto, que absorbió bastante de los esfuerzos institucionales que se pudieron haber hecho, pero la verdad es que no entró en plena vigencia la ley. Y hay varios artículos, no solamente ese artículo, sino que varios artículos de esa ley que no se cumplen. El reglamento mismo de la ley, ¿no? El mismo reglamento, o también otro de los problemas que yo percibo y platicando con ustedes, es que se tiene un grado de, lo que se conoce como informalidad, ¿verdad? En la ley está, por ejemplo, que el Ministerio de Trabajo debe crear un régimen de trabajo especial para los artistas, pero ese no queda, y ha quedado así, papel y tinta, pues. Entonces eso lo desconocía. Sí, eso está en la ley. Debería existir ese régimen especial de trabajo, pero no está. Igual el Instituto Superior de Artes. La primera pregunta sería, ¿se ha tomado en cuenta o existe alguna métrica que permita identificar nuestro aporte a la economía para la creación de un nuevo decreto? Si es así, ¿cuál es el respaldo para empujar esta propuesta? Sí. Bueno, lamentablemente no existe. No existe. Y de hecho esa es al final una de las dificultades que hubo, porque debo ser sincero, que hubo llamadas a ciertos diputados de artistas grandes que tienen, orquestas que siempre les llaman para fiestas patronales, bastante grandes, y que pidieron que se aumentara el monto exento. Claro, porque ya son empresarios. Exacto, para que les beneficiara a ellos, pero y es legítimo porque ellos ven por sus intereses, pero en la Asamblea Legislativa se debe velar por los intereses de todos. O sea que también hay artistas que están cargando la balanza por su influencia para beneficiarse porque ya tienen un crecimiento alto y no quieren pagar impuestos. Aunque creo que ya lo hacen ellos de una perspectiva empresarial, no como artistas. Ok. Pero el sombrero siempre se lo pone. Exactamente, así es. Porque fíjate que, la vez pasada estábamos hablando de eso porque el decreto le da la exoneración al que hace el contrato por decir algo, una alcaldía. Entonces el empresario sí tiene la exoneración, pero sus
trabajadores que son artistas. No le trasladan la exoneración. Ajá, a ellos es igual, pues. Ponte V. Exactamente igual, ¿verdad? Entonces no hay ningún beneficio para los trabajadores. Entonces, ese punto no estaba contemplado en el decreto. Hay tela que cortar de nuestro lado también, ¿ya? Entonces hay que trabajar en una propuesta y como no hay, lamentablemente, la herramienta técnica, que es lo que tú decías, por ejemplo, ¿cómo miden eso ustedes? Si no hay un censo, el registro que por ley debería funcionar en el Ministerio de Cultura no existe, entonces lo mejor sería que se trabajara con ustedes. Pues sí, si no hay censo, no me lo voy a inventar yo. Entonces debo de trabajar con los propios artistas de primera mano para crear una ley que beneficie a todos, ¿verdad? Tanto el trabajador como el que ya tiene una empresa, ¿verdad? Que se dedique al arte. Hay que decir que Muníes, en segundo mes o tercer mes de pandemia, envió a título personal de algunos de los miembros correos electrónicos al Ministerio de Cultura ofreciendo un barrido de quiénes son esos trabajadores y trabajadoras por categoría: técnicos, ejecutantes, maestros, no sé qué, no sé cuánto. Eso sería fabuloso. Eso está, nosotros tenemos los datos, lo hemos recogido, hemos trabajado por recogerlos. Hemos también enviado como sugerencias de cómo se puede recoger esa información. Es decir, las alcaldías tienen un registro de a quién le pagan en las fiestas patronales. Esa es una forma de medir. Las ONGs, la cooperación internacional. O sea, es una cuestión solamente de ponerse a trabajar y recoger la data, ¿no? Porque me refiero a quien le corresponde, ¿verdad? Sí. A quien va a hacer una propuesta de ley, entender cómo funcionamos económicamente es algo que le corresponde a quien la genera, ¿no? Sí. ¿Cómo tú le ibas a dar, o digamos, ya en la aplicación de ese decreto, el Ministerio de Hacienda, cómo iba a definir si alguien es artista o no? O sea, solo vos ibas a llegar y ibas a decir, soy artista, denme la exoneración. Y entonces eso le facilita a un empresario que sí está inscrito, ¿verdad? Que inscrito en el Ministerio de Hacienda y todo, ¿verdad? Mi pregunta es, usualmente, o sea, nosotros los artistas nos ven así como que no somos productivos o como que somos poco productivos, ¿no? Entonces, pero bien se sabe que esto genera ingresos y genera una movilidad en la economía dentro de negocios, restaurantes, gasolineras, bares, etcétera. Entonces, ¿de qué manera esta medida de exoneración de impuestos nos protege de no ser vistos como gastos, sino como productivos? Lamentablemente, la iniciativa es bien limitada. O sea, es bien concreta en de que las personas no van a pagar impuestos sobre la renta hasta cierto nivel de ingreso, pero no garantiza ni siquiera que le vaya a aplicar a todos. Es sumamente limitada y en ese sentido tendría que trabajarse una iniciativa más integral. Este no es el caso, debo ser sincero. Este no es el caso, es muy limitado el alcance que tiene este decreto. De hecho, como lo estaba mencionando, eso es algo que hay que solventar, porque ni siquiera para el mismo Estado te considera artista si no estás inscrito ante el Ministerio de Hacienda como artista y que generas ingresos, no te dan el beneficio. Pero los dubicentros no te dejan cambiar, ni siquiera los dubicentros no te dejan. Si no tenés un título que te respalde. Si no tenés un título que te respalde, o de repente les caíste bien, les caíste mal. Yo tengo un comentario al respecto. En mis 20, no sé cuántos años tenía, yo generaba un montón. Ahora ya no, como lo que estuvimos hablando en un principio antes, cuando vino y nos presentamos. ¿Cómo? ¿Por qué no generas ahora tanto como antes? Por lo mismo, porque realmente a mí no me conviene andar en tanto lugar cantando cuando realmente me mato más de lo que estoy percibiendo, y entonces ahora tengo otro tipo de proyectos que siempre tienen que ver con el arte, siempre tienen que ver con la música, pero son proyectos en los cuales yo genero quizás lo que generaba en unos 10 eventos al mes, lo genero en 2 o 3 proyectos al mes, ¿verdad? Entonces,
¿Qué pasa? Que yo quise inscribirme con el Ministerio de Hacienda, y me sacó el hombre un montón, o sea, a mí me sacó cosas, porque sí, es cierto, yo había generado en los años anteriores, había comprado un carro, tenía un buen ingreso a través de los comunes y ya conocidos tributos, ¿no? El punto es que el hombre me trató súper mal, me dijo, pero usted aquí no le conviene inscribirse porque si se inscribe va a perder más de lo que le van a devolver, va a tener que pagar más. Me pegó un susto que yo dije, puta, me voy presa. O sea, así, simple, yo dije, puta, quizás aquí me voy a ir presa con esto. Entonces, no, fue como que, ok, no hacemos nada. Yo no tenía alguien que me respaldara, no tenía un equipo, no tenía abogados. Obviamente ahora sí lo estoy considerando porque ya tengo equipo, ya tengo gente, tengo a Fran Maravilla. Tenemos todo. Claro. No, sí, entonces ya vemos, ya ahora, pero imagínate en ese momento, Víctor, ¿verdad? Sí. Imagínate, Víctor, en ese momento, es bien triste y no solamente me pasó a mí, yo no sé si le pasó a Carol, si le ha pasado a Gaby, pero a mí el hombre me trató como el revés de sus nalgas, sí, entonces eso hay que verlo, sí. Y justamente de eso viene mi pregunta, ¿verdad? Que es, estamos hablando de esta exoneración, pero aparte, integrando esto, ¿hay alguna plan para formalizar a los artistas, especialmente a los que van a empezar o a las personas que no están en tantos eventos y que tienen como miedo de meterse a esto, justamente por problemas como Patri, y que muchos no nos hemos formalizado porque tenemos miedo de que nos vayan a tratar mal? Y bueno, yo tengo otra experiencia, como en los bancos, los artistas no son productivos. No son sujetos de crédito. Entonces, No te dejan ni abrir una cuenta. No te dejan ni abrir una cuenta. Entonces, exactamente, no sé, ¿qué quisiera O saber? sea, avanza, ¿verdad? toma la que estudia. Me gustaría saber si dentro de tu iniciativa también se ha pensado esta parte de formalización. Ojo, esta iniciativa surgió, yo no asumo la autoría de esa propuesta. Yo le comentaba a Fran de que estaba esa iniciativa y yo se lo conté alegre, ¿verdad? Mira, esta es la otra cara del problema. Y entonces creo que definitivamente se debe trabajar una propuesta más integral. Y eso, ya que ustedes mencionaban, de que tienen esos insumos que ustedes tienen como recopilar esa información, pues creo que se puede trabajar. Ahora bien, ya dentro de la ley de cultura hay artículos que no implican una política, pero sí son herramientas que puede utilizar el Estado para hacer una política, como es la obligación de que el Ministerio de Trabajo saque un régimen especial para trabajadores de pero debería ser más visto, o sea, no solamente un artículo, sino que debería ser una política pública. Y eso, pues, las políticas públicas no se hacen todo por ley, sino que debe haber, digamos, un ejecutor que tenga esa visión de cómo y se puede, no solamente desde el Ministerio de Cultura, sino que debe ser una visión integral que debe, por ejemplo, incluir al sistema, el sistema correcto, a la superintendencia del sistema financiero, por ejemplo, o al Ministerio de Economía. Eso debería ser lo ideal, pero ese es el camino que hay que transitar todavía. Hay muchas cosas por hacer. Y Víctor, y en ese aspecto, tal vez nos podrías ilustrar mejor cómo, o sea, hay como una diferencia clara entre ley y política, ¿verdad? Pero los artistas no estamos muy relacionados con esta terminología. Tal vez nos puedes ampliar un poco más ese punto, ¿no? Porque ustedes pueden decretar una ley y de repente, pues, el gobierno, el órgano ejecutivo en cargo, ¿verdad? Quien sea que sea, sí, pues lo ignora, lo toma en cuenta, ¿me entendés? O sea, la ley puede quedar en tinta y papel. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Por ejemplo,
Una vez, y en este caso que es una ley relativamente nueva, porque surgió en el 2016, y con una institución nueva, el Ministerio de Cultura, ahí lo primero que tienes que hacer es el reglamento. Pues sí, porque hay cosas que no se van a poder aplicar inmediatamente. Pero debe haber la voluntad política para hacer el reglamento y para aplicar otros artículos que no necesariamente necesitan el reglamento, ¿verdad? Y tener también una visión de articular esfuerzos con otras instituciones, como lo mencionaba anteriormente. Pero debes tenerlo, aquí lo principal es la voluntad política. Pero, por ejemplo, esto pasa por un presupuesto. Eso es importantísimo. Al final, siempre todas las políticas terminan en lo que es plata, ¿verdad? Y, por ejemplo, para crear un Instituto Superior de Artes necesitas plata. Entonces, anteriormente, cuando se creó la ley, efectivamente se le dio una partida presupuestaria al Ministerio de Cultura para que creara ese nuevo instituto. Pero es un instituto que nacía de cero, no es algo fácil. Pero ahora en esta administración, esa partida presupuestaria simple y sencillamente se eliminó. Entonces ya tenés clara una política de que no querés tener un instituto superior de artes. O sea, no es una prioridad y no tenés la voluntad política. Entonces pues está la ley. Okay. Vaya, aquí hay como una cosa bien importante, ¿verdad? Que es una de las razones por las que hemos podido coincidir todos. Y es que todos nos estamos mojando. O sea, nos estamos tirando a hacer lo que un montón de artistas señalarían como malo, ¿verdad? Platicar con políticos, porque piensan que vamos a regalar votos, a comprometer voluntades. Entonces te tengo que hacer esta pregunta: ¿por qué crees vos que el FMLN no pudo o no quiso concretar muchos de los planes que formaban parte del Eje 9, si no me equivoco, y que teniendo el poder en sus manos no caminaron hasta donde debían? Y cómo vos, también como una cara nueva, lo ves en este momento, porque sabés que eso costó. Y sabés que también los artistas, muchos de los artistas salvadoreños que tenían un compromiso con la sociedad, ¿no? En algún momento su opción fue la izquierda política, que era el FMLN en ese momento como partido de gobierno. ¿Cómo ves esto y qué pensás de eso? Sí. Yo no voy a negar los problemas que hubieron concretamente en la institucionalidad relativa a la cultura. Hubo un cambio bien continuo de autoridades, por ejemplo, tanto en la Secretaría de Cultura como ya un ministerio. O sea, pasó, por mencionar algunos nombres, la Monría, ¿verdad? Persinado al revés, diciendo que el mozote no fue, o sea, ser ministro de Cultura del FMLN y decir que el mozote era una mentira de alguna forma en un libro que se publicó. Sí. Blasfemia, ¿no? Sí. Correcto. O sea, una cachetada a la memoria, perdón. Sí, definitivamente. Y eso, estar cambiando, digamos, titular, eso por supuesto que te afecta, hay que decirlo. Entonces creo que esa fue una de las principales falencias que hubo y dificultades para implementar una política, porque simple y sencillamente llegan gente con un pensamiento distinto. De hecho, antes de que se creara la ley, porque la ley fue lo que, digamos, dio origen a que se creara un Instituto Superior de Artes. Cuando estaba la señora Granadino, ella tenía un proyecto de ley muy distinto a lo que se aprobó, que era un proyecto de ley bien genérico, que se había contratado un asesor colombiano, si no me equivoco, y era muy genérico, pero salió Granadino y después llegó Ramón, y se empezó a trabajar otra, aunque al final no se aprobó con él, pero digamos que se desechó lo que había trabajado Granadino y se empezó de cero. Entonces, y así fue pasando el tiempo. Y bueno, fueron años, no días. Entonces, lamentablemente, la ley ya llegó tarde, aunque la visión se tenía
digamos, desde que se había hecho el Eje 9, que fue, pues sí, para el 2014. Pero ya estamos hablando que la ley llegó aprobada a finales del 2016. Así es. Entonces después tenías que hacer el reglamento, bueno, tenías que hacer el Ministerio de Cultura. Primero, ¿verdad? Porque... Sin presupuesto. O sea, buscar el presupuesto y después del Ministerio de Cultura hacer el reglamento. Entonces se fue el tiempo. Claro. Lamentablemente. Eso fue lo que sucedió. La última pregunta para mojarte, luego hablo que nos mojemos todos juntos, pero ya que estamos aquí, de todas maneras. La vida es la vida es un ciclo, dice Conejo Malo. No, mentira, estoy bromeando. No se vayan a enojar los colegas. No, hay un artículo específico en la Ley de Cultura que habla, que no, o sea, más ambiguo no podría ser. El artículo dice, las radios salvadoreñas podrán programar música salvadoreña. ¿Vos acompañarías una reforma que obligara a un porcentaje? Sí, de hecho, la propuesta original de la Ley de Cultura es que fuera obligatorio. Eso está en la parte de fomento de cultura, porque hay un capítulo que se refiere a eso, fomento de la cultura. Lamentablemente, ya en la Asamblea Legislativa se cambió la propuesta original, la redacción, y se quitó la obligatoriedad y se puso podrá. Y eso es, pues sí, no es nada. Y pusieron después de ese artículo otro que se refiere a la identidad. No recuerdo exactamente cómo se llama, pero se refiere a la identidad que tiene cada radio, por ejemplo, que no se podía obligar a una radio a poner cierto género de música, pero lo pusieron por temor, ¿verdad? Porque había esa como intención de poner un porcentaje obligatorio de música nacional, y entonces los dueños de las radios también hicieron su presión para que se pusiera un artículo para que se cuidara, digamos, la identidad de cada radio, no se lo obligara, pero no era esa la intención. O sea, si una radio es tropical, que pusiera música del género tropical nacional, correcto. Si una radio es bueno, más tarde no Llorando. Pero si el género principal es rock, pues bandas nacionales rock hay un montón, y así, ustedes saben pues que hay de todos los géneros. O sea, no era la intención decirle a una radio, vos vas a poner esto, te guste o no, y no importa que vaya en contra de tu género. Definitivamente no era esa, pero en la Asamblea Legislativa no solo estaban los intereses de los artistas, los empresarios de la radio se mueven, y los empresarios de las radios le hablaron a algunos diputados y diputadas y les dijeron, hey, mi interés es este, protegeme. Y de hecho esa propuesta de poner un porcentaje obligatorio de música nacional no se intentó solamente en la aprobación de la ley, se intentó antes y se aprobó y se intentó después. La última vez, si no me equivoco, fue a finales del año pasado y estuvimos muy cerca de aprobarlo. Pero al final, pues sí, estas personas que les comento hacen su lobby con otros diputados. Palabra clave, ¿eh? Sí. Ya tú sabes, vamos a hacer lobby. Pues sí, vamos a hacerlo. Claro. Entonces, correcto, Claro. es correcto, eso es. Lo que pasa es que ellos se aprovechan de que, pues sí, el de la radio es, digamos, son empresas. Por eso, niños, El de la radio es mi pana. Por eso, por favor, expongamos a ese cabrón director de la Voxa, Jorge Campos. Jorge Campos es chupamedias. Así, se lo digo sinceramente. Es el único acá que realmente, o sea, con el que no podés realmente negociar esto, de poner tu música porque es un producto de calidad, sino que el cabrón, no, si nosotros apoyamos, si nosotros ponemos música nacional, si nosotros mentiras. Lo hace él actúa de manera personal, o sea, él si le caes, si le caes mal, o sea, o si le llegaste a caer mal, porque él no era director, él era locutor. A veces el jingle navideño y el jingle también que van a estar sonando todo el año de lo de ABC. Entonces, pero me dice, o sea, ahorita no tenemos nada de presupuesto,
y hemos pensado en 3 personas, pero de las 3 personas que hemos elegido como primera opción, y pues queríamos saber si nos ayudarías a amor. Y yo así de, qué dolor, de verdad, porque yo honestamente no suelo hacer esto, ¿verdad? Y es una Si no empresa. tenés amigos ahí, no lo hagas. Espérate. No lo hagas. La cosa es de que, o sea, yo así de verdad, no me gusta, o sea, no acepto cosas así, si no es para algo que realmente ayude a alguien más, Ujú. como, ¿verdad? O sea, cosas que sean... Y aún así es cosa de nadie. Cuando es a beneficio. Exactamente. Sí. Entonces, pero bueno, me dice, a cambio, si aceptaras, nosotros te vamos a apoyar con tu música, o sea, la vamos a sonar y no sé qué, cuando vos tengas algún evento o algo, o sea, vos tenés aquí las puertas abiertas, no sé qué, pero es que eso debería de ser ya de por sí, no porque me estén haciendo un favor, o sea... ¿Y sabes qué te van a decir cuando llegas a la RC con tu música? Fíjate que tu música no cabe en el formato de la radio. Tenés que hacer algo en inglés y electrónico. Sí. Eso te van a decir. Yo trabajo en Sammy. No, y yo sé espérate. cuáles son los formatos de Y todas sí. las radios del grupo Sammy. O sea, y no es por echarlos de cabeza, ¿verdad? Pero, o sea, después de que hice el jingle, porque lo hice al final, hice el jingle que iban a estar poniendo todo el año y el navideño de ABC. Y después me dice, fíjate que a los directivos les encantó tu voz y no sé qué, y querían saber si también podías hacer el jingle de muchos años completo, que van a estar pasando en todas las radios. Y yo así de, pero, o sea, y todavía no hay nada, o sea, todavía no hay No presupuesto. le pregunté si hay presupuesto. Ponele, Entonces- esto va a ser. Exacto. Ya, Víctor, esa situación se puede regular legalmente. O sea, ¿crees que hay herramientas que puedan servir para regular esos temas? Porque al final o sea, yo comprendo, o sea, todos los que nos manejamos y entendemos la industria sabemos que hay intercambios, sabemos que hay momentos en los que vos tenés que decidir a quién cobrarle y a quién no, porque te conviene o no te conviene. Eso es parte de crear una dinámica de lobby, ¿verdad? En un modelo neoliberal de industria musical. Pero también está por otro lado el trato digno, ¿no? O sea, ¿qué te ofrecen concretamente, ¿no? O sea, que a mí me digan, aquí vas a tener las puertas abiertas, y que luego te digan, tu canción no cabe en el formato de la radio, es casi que un engaño para un artista que no tiene una idea muy amplia de management, y entonces el talento donde queda. Si vos sos una persona que cura, y además que ellos tienen contactos con las disqueras, ellos conocen label managers que les pueden decir, a esta artista que tiene este estilo musical le puedes ofrecer canje, a esta no, porque te la estás timando. Entonces habría una manera de regular eso desde una ley, desde alguna herramienta legal, ¿verdad? Para poder coordinar esto, ¿verdad? Porque al final es como... Es un abuso. Es un abuso. Fíjate que bueno, la Constitución dice que hay libertad de contratación, pero ustedes también, y eso se hace en otros países, no solamente en el ámbito artístico, sino que también en el ámbito, por ejemplo, deportivo, que los contratos, o sea, ustedes se organizan y hacen, puede ser otro nombre, pero pueden hacer un sindicato de artistas. Y ustedes pueden negociar la contratación en bloque, a modo que, pues sí, tengan que negociar de manera general con todos los, en el caso de ustedes, los músicos. Eso se puede hacer perfectamente. Se supone que hay un sindicato de artistas, ¿no? Es que sí hay, pero ese es otro tema que vamos a abordar más ampliamente. Sí, es que hay un decreto ahí sí, porque acaba de surgir ese tema, pero hay una disposición legal, no me acuerdo exactamente dónde está, pero hay una disposición legal que cuando vienen artistas internacionales tienen que dejar un porcentaje Sí, para... es la ley de espectáculos públicos. Ah, ok. Ajá, Que hubo una iniciativa para reformarla, Ya pero se al final reformó. no. Se reformó y terminó perjudicando a los productores independientes. Porque- Todas esas aristas hay que tocarlas. Pero es este porcentaje que dejan los artistas, bueno, las productoras de artistas internacionales tienen que ir a un sindicato, y yo creo que se ha creado un sindicato solamente para efectos de cobrar ese porcentaje. Sí. Entonces ya desnaturaliza, digamos, la función, que tiene ese sindicato, y a lo que yo me refiero es un sindicato que sí realmente Representa. represente y trabaja por los intereses y los derechos de
los artistas, no solo para ir a cobrar ese porcentaje. Ajá. ¿Sabes? Antes de continuar, quiero que hagamos un espacio para escuchar a un estudiante de la primera generación de la licenciatura en música en El Salvador. No, o sea que sí, digamos que podemos verlo como un logro del gobierno anterior. Hay como un montón de aristas, ¿verdad? Porque hay que ver también por qué no está en la universidad pública, pero también entender cuál ha sido la experiencia y cuál podría ser la perspectiva de un estudiante sobre este tema. Así que te dejo la palabra para... Gracias. Bueno, como estudiante, la duda que a mí me surge a través de todo este rollo, que casualmente, de hecho, es lo que estamos estudiando ahorita en una materia, específicamente este tipo de las leyes y la ley de protección de autor y todo eso. Yo quisiera saber si tienen algún tipo de iniciativa en la cual esta información sobre cómo hago yo para inscribirme, qué va a pasar cuando yo me gradúe, qué me va a respaldar, o sea, toda esa información para mí es nueva porque yo no la tenía. Entonces, y yo puedo ir a la página de la asamblea y descargar las leyes y todo eso, pero es demasiado lenguaje técnico, entonces no sé si tienen algún tipo de iniciativa en la cual promuevan esta información de una manera más que la persona la pueda digerir de mejor forma, o sea, que la pueda entender mejor. Y para todos los involucrados, porque no solo los artistas, me refiero también a las personas que están en la asamblea, que son las personas que tienen que estar al tanto de esto para las leyes. Entonces, pienso que se carece de bibliografía con respecto a esto. Entonces, no sé si tienen iniciativas para eso, para generar. Fíjate que así específico para artistas no hay, la verdad, es cierto, no hay, porque hay otras, por ejemplo, en el tema de... en el tema de propiedad intelectual, por ejemplo, eso es, digamos, una especialidad, no es sencillo. Sí hay, digamos, algunas guías para, en general, indistintamente del giro, para crear una empresa, ¿verdad? De eso sí hay, pero en el caso de los artistas es más especial, porque ustedes deben, sus composiciones deben registrarlas para que estén garantizados, digamos, todo. Aunque se supone que no debería ser necesario, o sea, siempre y cuando vos puedas demostrar la autoría de una composición. Pero eso pues puede decir los tratados, ¿verdad? Pero ya en la práctica sí tenés que registrarlo, eso sería lo ideal. Y no hay una guía específica para artistas, no hay, pero ya que lo retomás es una buena iniciativa. Se podría, claro, o sea, nosotros en la Asamblea Legislativa la limitación que tenemos es que podemos establecer, por ejemplo, en una reforma a la Ley de Cultura, de que deberá, ya sea el CNR, que digamos que lleva la materia de registro de propiedad intelectual, hacer guías específicas, especiales, ¿verdad? Para los artistas. Pero tienen que cumplirlas, esa es la cuestión. O sea, porque vos decías para alguien que va saliendo, que no sabe, porque también me puse a pensar, o sea, ¿cuántos artistas ignoran que esta información está en línea, por ejemplo, y no saben cómo, y quizás por eso no han ido a registrar o no saben cómo hacer, porque no sabían que su información estaba ahí y no, quizás no había alguien que a la par de ellos que supiera y le dijo, mira, hace esto. Entonces sí pienso de que sería bueno promover algo así. Un videíto. Sí, ilustrativo. Claro, más didáctico. Sí, yo creo de que poco abonando esos son temas que ya el sector en sí también, ¿verdad? Nosotros como sector, hablando de música y todo, es importante de que tengamos y estemos pendientes de todo ese tipo de informaciones que son parte de toda una estructura. Pero bueno, al final les agradecemos a todos, le agradecemos, Víctor, por tu tiempo. Pero mira, pero sacando de una importancia. Porque estaba diciendo Frank, de a lo loco, empezaste a lo loco a contactarlos para la conformación de MUSIR. No. En la capital las informaciones siempre han sido para la gente privilegiada. A cierta gente le llega porque tiene acceso y todo a esa información.
En el momento cuando a mí me llegó esa información, yo dije, ¿quiénes saben esta información? Y yo sabía de que este proceso se venía repitiendo siempre. Le llega a cierta gente, porque los artistas estamos como en otras cosas, estamos ordenando nuestro proyecto de música, estamos grabando, estamos esto, y no podemos ser manager a la misma vez de nuestro propio proyecto, entonces estamos en mil cosas, por eso es de que desconocemos de muchas cosas. ¿Ya? A partir de eso, llegué en un momento y yo dije, bueno, si esa información y yo conozco a la mayoría de mis colegas, se la puede llegar a hacer a la mayoría de ellos para que la sepan y nos unamos. Entonces cuando la información empezó a llegar más allá de la capital, ¿verdad? Que es la zona privilegiada siempre donde se dan cuenta y todo. Es, por ejemplo, esta reunión, el objetivo de que nosotros tengamos ahí, que estemos documentando esto, es para que el sector entienda de que existe un proceso, de que existe un esfuerzo para unirnos, para dignificar nuestra profesión. Eso es lo que nos mueve. Entonces, a partir de eso, todos llegamos a ese punto y a esa conclusión. Es lo que hemos querido siempre, trabajar honestamente, que se nos reconozca, que se nos apoye, que el Estado dé la función para que nosotros como trabajadores del arte y la cultura podamos tener nuestro rol, como lo hace un doctor, como lo hace un ingeniero. Entonces, todos llegamos a esa conclusión y dijimos, es cierto, ¿verdad? Y todos dejamos de lado nuestras diferencias de pensamiento y dijimos, bueno, pues vamos a trabajar eso. Así fue como sucedió este esfuerzo. Y esto ha sido por parte de todos, porque todos llegamos a ese mismo punto, ¿verdad? Que es esto, nuestra dignificación, vernos como profesionales y dejarnos de ver como gente que va a tocar la puerta del gobierno, papá gobierno me va a dar $2 millones, esta vez no, nosotros no necesitamos eso. Lo que necesitamos son leyes, políticas públicas que nos respalden para que a partir de eso nosotros podamos tener todo esto, toda esta movilidad. Si esto funciona en todos los países, sí, eso es de lo más normal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no en El Salvador? ¿Por qué en El Salvador el artista tiene que verse informal? ¿Por qué en El Salvador el artista no puede verse como un profesional? ¿Por qué? O sea, ¿a base de qué? ¿Y por qué no? Si Guatemala tiene conservatorio de la música y El Salvador no tiene. O sea, El Salvador fue el primer país en Centroamérica que tenía conservatorio antes. Obviamente todos estos procesos se vinieron desgastando porque vieron en el arte como estos artistas son los peleoneros, ¿verdad? Los que buscan pelea y todo. Y no, nosotros estamos más que eso. O sea, la industria de la música, la gran industria, es un negocio. Eso ya no se va a base de ideologías y todo, ¿no? Eso se va a base de lo que funciona, porque es nuestro trabajo. Entonces nosotros como profesionales, eso es lo que nos mueve, independientemente de la línea ideología partidaria que tenga cada quien. No defendemos eso, defendemos nuestro trabajo, nuestra profesión. A eso es lo que nosotros defendamos. Por eso nosotros hace poco hicimos un lanzamiento que decía ya basta, ¿verdad? Ya basta, o sea, ya estamos cansados porque a unos colegas ahí en Santa Tecla les pasó algo y les quitaron sus instrumentos, estaban trabajando. A unos colegas, sí, los del campo. Aquí en San Salvador hay una deuda enorme que se tiene con muchos artistas y no se ha pagado. Allá en San Miguel el alcalde le suspendió los conciertos a los artistas. Entonces nosotros nos pronunciamos y dijimos ya basta, nosotros somos profesionales de esto, nosotros lo único que estamos pidiendo es leyes, ¿verdad? O sea, políticas públicas que en realidad nos den a nosotros la capacidad de decir sí, yo puedo ir, sí, está bien, yo voy, declaro IVA, renta, lo que sea, sí, pero como un profesional. Pero si ahorita alguien se acerca, si nos quieren medir con una medida que no tienen ni idea cómo funciona. Súper bien, Jay, eso me parece. No está eso. Se nos quieren tener como una mirada sí, que no entienden de dónde sale. Bueno, y entonces yo no respiro aire, soy gordito, ¿verdad? Entonces, el objetivo es ese. Así es como nació UNIES y somos los músicos unidos del Salvador. Excelente. Bueno, como les decía, el arte y la cultura son indistintamente de las, digamos, visiones ideológicas que se pueden tener. El arte y la cultura son derechos humanos y no solamente
es desde la perspectiva de los artistas. O sea, yo no soy artista, pero es mi derecho también, el arte y la cultura, y el Estado no me va a poder garantizar a mí ese derecho mientras no se formalice, profesionalice a los artistas y se tengan políticas para desarrollarlo. No se puede garantizar ese derecho humano. Entonces, es no solamente de la perspectiva de los artistas, sino que también de los que consumimos arte, ¿verdad? Y definitivamente hay que trabajar en esa vía. Por suerte, bueno, como les decía, yo no soy artista, pero en mi partido hay una Secretaría de Arte y Cultura. Entonces, digamos que estos temas para nosotros son sensibles. Yo estoy en la Comisión de Hacienda Especial de Presupuesto donde vemos números, ¿verdad? Pero siempre, por ejemplo, me han llamado la atención los debates que hay en la Comisión de Educación y Cultura. Y para nosotros, por supuesto que estos temas son prioridad, pero reconocemos que como la Asamblea Legislativa, bueno, yo no soy diputado propietario, ¿verdad? Pero veo a mi partido, pues, las gestiones que han habido como Asamblea Legislativa desde el Ejecutivo, si bien han habido avances como la Ley de Cultura y la creación del Ministerio de Cultura, pero hay muchas cosas, y ya estuvimos hablando de eso, muchas cosas por hacer. Pero lo importante es de que se pueda trabajar de manera conjunta, porque esta es una lucha no solamente de ustedes o no solamente de los diputados, que así como que, bueno, a ver qué proponen, no, sino que es de todos y todas, es algo que nos conviene a todos y todas. Entonces, que se trabaja de manera conjunta, que realmente se cumple el rol que deben tener los diputados en la Asamblea Legislativa, que es de representación, ¿verdad? Que nosotros podamos representarles en la Asamblea Legislativa llevando propuestas que hayan sido consensuadas con ustedes. Esta iniciativa con la que iniciamos la plática, pues sí, surgió ante la necesidad que había de sacar un nuevo decreto porque se había vencido, pero definitivamente es insuficiente, muy insuficiente, y no se hizo con un método científico, pues, para saber de política pública, para saber cómo podemos abarcar a todos los artistas, y no solamente un decreto que fuera a beneficiar a los que contratan a los productores, ¿verdad? O a los grandes. Por ejemplo, una de las cosas, lo ideal sería tener un registro, pues, y que se pudieran inscribir fácil ante el Ministerio de Hacienda, pero una de las variables que nosotros buscábamos para solventar, para mientras, pues, era que te podías considerar artista no solamente si estabas en el ministerio, inscrito así en el Ministerio de Hacienda, sino que si vos estabas inscrito en una alcaldía, que en la ley también está eso, que las alcaldías deben inscribir a sus artistas en los municipios, o si estaba, pero dejamos varias opciones, a modo que no fuera muy restrictivo, pero lo ideal es que hubiera un registro, pues, y que lo llevara el Ministerio de Cultura, no ante un grupo. Y en el caso de muchas acá, que lo podemos demostrar 1001 veces, que realmente somos artistas. O sea, si yo lo he podido demostrar internacionalmente, ¿por qué no lo puedo demostrar acá en El Salvador? Si internacionalmente lo he demostrado, si he hecho esto y esto, y una cosa lleva a la otra, porque de repente yo hago algo, y si yo vengo y postulo para un festival internacional, hoy yo quedo, porque yo mando mi press kit, y a mí en todos lados me van a decir que sí afuera, y no entiendo por qué el sufrimiento de que en tu propia tierra, en tu propio país, no te quieren ver de la misma manera, ¿me entendés? Está pendejísimo eso, o sea. Sí. Y obviamente eso coarta la creatividad, claro, una confianza, resurgimiento de y como vivimos aquí, pues sí, aquí vivimos. Lo que pasa es de que el artista entonces
entonces deja de ser su función, ¿verdad? En la sociedad. La función del artista es la identidad, y a partir de esa identidad que él formula, que su trabajo creativo se le vea opacado, porque entonces él tiene que estar pensando en cómo se rebusca para hablar con, no sé, para hablar con un político, para hablar con un empresario, necesita entonces todo ese tiempo que el artista debería estar enfocado en la creatividad, produciendo, porque ahí entonces él se enfoca a eso. Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo en este momento es un gran esfuerzo, y gracias por la voluntad. Sí, gracias, de verdad, te queremos agradecer, de verdad. Gracias por la voluntad de estar acá, eso es una voluntad, y eso es lo primero que nosotros estamos buscando, que haya voluntad, porque a partir de esa voluntad nosotros vamos a caminar por la herramienta del diálogo, y a partir de eso vamos a llegar a consensos que nos involucren a todos. Y si al país le beneficia que nosotros como artistas le creemos identidad, y que un salvadoreño el día de mañana salga y no vaya a decir allá que aquí solamente es pupusas, sino que aquí hay gente que produce, y a mí ni me gusta, que tiene identidad. Yes. Y lo digo porque obviamente yo he salido, y cuando he salido me dicen, mira, ¿y ustedes qué? ¿Y qué? Y yo como artista me pregunto, ¿es cierto? ¿Y qué? Ya me lo imagino, ¿y qué? ¿Yo qué? ¿Qué pedo, pues? Entonces, a partir de eso, la función del artista se ve opacada. ¿Por qué? Por no tener las leyes públicas fungiendo, y entonces ahí creemos que como ciudadanos que somos tenemos todo ese derecho, y ese derecho se nos está negando. A partir de eso vienen todas las demás garantías que vayan a salir, ¿verdad? Porque ya empieza, si hubieran leyes que respalden y todo, no hay necesidad de que ella esté averiguando sobre su inscripción de CNR, no, porque funcionaría el management, que viene una persona y trabaja de eso y le dice, no te preocupes, yo hago esa vuelta, pero él recibe su pago. O asesoría para artistas, o sea, si uno necesita como saber, por ejemplo, eso de registrarse y cosas así, o sea, como tener a quién llegar y preguntarle. Sí, o sea, lo ideal sería, vaya, por ejemplo, tu experiencia que fue nefasta, ¿verdad? Fuiste a inscribirte como artista y te empezaron a hablar de deudas, de impuestos y todo. Lo ideal, Visto que yo pagué, no jodas, si a mí el carro no me lo regalaron, o sea, y los toques yo los cobré, pues. Lo ideal sería de que ustedes fueran a una institución a registrarse como artistas, y lo que le preguntaran es, ok, usted es artista, es músico, es pintor, música, ¿de qué género? Pues eso, ¿verdad? Y lo inscriban, y después, bueno, mire, entonces si usted es artista, si usted es músico, le vamos a dar esta asesoría, y para que usted escriba su pieza musical, por citar un ejemplo, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Registrarnos como artistas, porque, bueno, al menos en mi caso, yo no soy registrada, porque no sé ni siquiera cómo hacerlo, o sea, no sé qué es lo que tengo que hacer, no sé qué. Porque muchos de los que ya están inscritos, O sea, aparte de eso, la Secretaría de Hacienda, o sea, tiene alguien que lleva la cuenta, o sea, un contador, ¿verdad? Que lleva la cuenta. Me pegó una gran arrastrada el hombre. Que por lo menos yo creo que la mayoría de artistas no está como aptos, bueno, no aptos, no sé, es como algo de más. Y Pues, es que viene la misma figura, es decir, que mientras el Estado, mientras el país no tenga políticas públicas claras hacia el sector, todo va a ser un golpe al viento, todo va a ser como, ¿qué hago aquí? O sea, y nos van a querer filtrar como filtran todo, ¿verdad? No, usted pues tiene que, venga y declare y todo, pero ¿cómo? En el gran cajón de informales. Exactamente. Ese es el punto. Y es bien curioso de que bueno, obviamente respetando la gestión que hace el vendedor informal en la calle y todo, que vive con su familia, pero a un vendedor informal en una caja de crédito le dan un crédito, ya sea con un banco dice lo dan. A un trabajador de la cultura lo desconocen, no lo consideran, no lo consideran. Por eso nuestro objetivo a partir de todo esto es, nosotros no le estamos pidiendo nada más, nosotros queremos trabajar. exacto. Eso es lo que queremos, trabajar y producir, y que el país produzca. Entonces, en ese sentido, por ejemplo,
nosotros que somos esta generación, ¿verdad? La primera generación, podría decirse, post-guerra. Seguimos un proceso de paz, de acuerdos y todo. Somos esta generación que ve una oportunidad y que ve hacia el futuro y que quiere dejar de alguna manera esto no es que lo quiere dejar atrás, sino que lo quiere tratar y lo quiere ver con ojos de actualidad, para que a partir de eso nosotros logremos tener un avance, porque así es como un país crece. Si Colombia hizo lo mismo, Colombia ideó políticas públicas. Yo estuve viviendo ahí en Colombia. Eso es, todos los días pasa algo con el arte, todos los días la gente está generando, y todos esos impuestos, y todo eso le entra al Estado, Sí. y todo eso el Estado le está llegando y es recíproco, ¿verdad? Yo produzco, pago mis impuestos en el Estado, porque hay garantías, hay políticas públicas, y uno no tiene que estar diciendo, no, yo esto no, formalmente dice, sí, está bien, porque hay una ley que respalda.